Gracias. Hola, hola. Sí, muy buenos días a todos y todas. Agradecerles a ustedes por su valiosa espera. Queremos iniciar pues este año, uno agradeciéndole al doctor Sergio Sánchez, graduado de nuestra facultad, por esta tan pertinente presentación, ¿cierto? Relacionada a la contratación laboral. El doctor Sergio, quien nos acompaña, es, como lo había nombrado, graduado de la facultad. Además, él es especial abogado y especialista en seguridad social y responsabilidad civil, y también hace parte como fiscal principal de la Federación Odontológica Colombiana, capítulo Antioquia. Entonces, agradecerles a ustedes, es recordarles que este espacio se denomina Encuentros Gremiales, es un espacio que venimos construyendo desde la coordinación de graduados de la Facultad de Odontología para motivar la reflexión crítica en relación a la práctica odontológica en nuestro país, en las voces vivas de nuestros graduados, que son las personas quienes viven y están pues en el día a día, en la cotidianidad del ejercicio profesional. Agradecerles nuevamente y los dejo con el doctor Sergio. Doctor Sergio, el público es suyo. Muchas gracias. Julián, gracias a vos por la presentación. Un saludo muy especial para todos los presentes. Le reitero un agradecimiento enorme por esperarnos. Saben que estos sistemas presentan a veces sus limitaciones y dificultades, pero bueno, aquí ya lo solucionamos. Como decía Julián, mi nombre es Sergio Sánchez Salazar, soy odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia y soy abogado de la Universidad de Medellín. Soy especialista en seguridad social y responsabilidad civil. Y actualmente me desempeño en la función de fiscal de la Federación Odontológica Colombiana en la seccional Antioquia. Esta es mi oficina, Sandro Sánchez Salazar y Sergio Sánchez Salazar, abogados. Somos un grupo de especialistas que manejamos todas las áreas del derecho para lo que les pueda servir con mucho gusto. Aquí está la dirección, es en el edificio del Café, la oficina 2507, y este es mi teléfono. Inicia con el 604 y es el 512-6355. Esos son mis números para comunicación por WhatsApp y mis redes son @Sandro_Sergio Sánchez Abogados, para que tengan comunicación conmigo cualquier inquietud. Vamos a entrar en materia. Los contenidos que vamos a manejar el día de hoy son la definición de trabajo a la luz de unas fuertes corrientes que tiene la misma. Lo segundo, la primera línea de contratación, que es la del servicio social obligatorio. Entonces lo definimos, miramos el marco normativo, miramos cómo es la forma de contratación. Tercero, pasamos a la etapa que comúnmente continúa el servicio social obligatorio, que es la contratación ya regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, donde tenemos los diferentes tipos de contrato. Y por último, hacemos un acercamiento a lo que implican los sindicatos para desmitificar tantos conceptos que se tienen sobre los mismos. Entonces, tenemos inicialmente una definición de trabajo. Traje esta de la Asamblea Nacional Constituyente, tomada de la Gaceta Constitucional número 45 en la página 5, incluso de una sentencia, la T475 de julio 29 de 1992, donde da un concepto muy lírico, un concepto muy poético, muy hermoso. Dice, entre comillas, el trabajo es toda la actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida y generadora de capital y de instrumento de labores. ¿Por qué traje la Asamblea Nacional Constituyente? Porque este grupo se conformó con alrededor de 70 personas elegidos por voto popular para que modificaran la constitución que había antes, que era nada más y nada menos de 1886. Entonces se creó esa de 1991, ¿con qué objeto? De tener un alcance, de tener unos principios, de tener unos valores, de tener esa connotación que en conclusión se llama axiológica, para poder proteger a toda la sociedad colombiana, a todo el pueblo colombiano. Entonces empezó haciendo influencia con lo del tema del trabajo, manejándolo, como lo digo yo, de manera poética, con un enfoque muy lírico, con un enfoque muy de dignificación del ser humano, de la persona que labora, que indudablemente somos nosotros las personas. Sigue la siguiente definición de la Corte Constitucional, esta alta corte que está muy de moda en día, por lo que todos hemos escuchado de la despenalización del aborto. La Corte Constitucional tiene una gran función, que es la de regular todas las normatividades, todos los preceptos jurídicos que lleguen al ordenamiento y que sean acordes a la Constitución política, que la Constitución política es la norma de normas,
es la Carta Magna, es la que nos rige absolutamente en todo. Es decir, todo lo que se imponga en materia jurídica legal no puede ir en contra de la Constitución. Entonces la Corte siempre entra a regular para que sea acorde. Ellos dicen, con sentencias entre otras, coloco estas de 1992, porque recordemos que la Constitución fue firmada en 1991, entonces desde ahí hasta ahora se han dado muchos pronunciamientos, pero inmediatamente fueron estos. Dice entre comillas, el trabajo además de ser un derecho fundamental, mira la categoría que lo elevaron, derecho fundamental, es decir, que es inalienable y que es natural de toda persona, es un principio fundante del Estado colombiano, es decir, que está entre los preceptos del Estado para que el mismo crezca, siendo un derecho humano, pero también constituye al mismo nivel de respeto a la dignidad humana, un principio elemental fundamental del nuevo orden estatal. Entonces, para que la sociedad crezca debe haber trabajo, pero ese trabajo debe estar ligado a la dignidad humana, que le permita desarrollarse al individuo como persona y como profesional, y no tenerlo pues dentro de una concepción netamente comerciante y pragmática. Sigue la connotación que ya le da el Código Sustantivo del Trabajo, que como les expresé, todo lo que se manifieste ahí debe estar en acorde con la Constitución, y en el artículo 5 del mismo dice, comillas, es una actividad humana libre, siempre libre. Recuerden que con el trabajo digno, con el trabajo bien instaurado, se abolió lo que es la esclavitud y las formas previas a este, que eran de mucha explotación. Es libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Entonces aquí ya le mete un nuevo elemento. Aparte de todos esos componentes de libertad, de dignidad, de prestación hacia otra persona, viene el contrato de trabajo. Entonces aquí ya lo empezamos a regular. Viene una antítesis que llamo yo, me tomé el atrevimiento, expuesta por la concepción económica. Esto sí es neto economía, eso es neto capitalismo, esta es neto recaudos, esto es neto pragmatismo, utilitarismo, pues dentro de esas corrientes filosóficas. Entonces dice que el trabajo se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. De este modo consiste en el esfuerzo humano puesto en la producción y venta de bienes y servicios. Por eso la imagen muestra un hombre jalando con fuerza ese capital, ese dinero, porque ellos única y exclusivamente lo ven así. En odontología, venga, siéntase, produzca, genéreme réditos y usted tenga esto para usted. Sigue acá una concepción de enfoque constitucional, dado ese romanticismo. Como le digo, la Constitución lo tiene que regular. Entonces tenemos el artículo 25 de la Constitución, que dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona, óigase bien, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué es lo que busca la Constitución Política de Colombia? Primero, van a elevar el trabajo a un derecho fundamental, darle principios, darle valores, darle un alto estatus y proteger tanto a las personas dependientes como a las personas independientes para que realicen sus oficios de manera digna, de manera justa y alcancen sus réditos y sus situaciones personales y profesionales. Ellos manejan una línea de que se trabaje para vivir y no se viva para trabajar. Entonces, ya teniendo claridad sobre qué es lo que es el trabajo y cómo es quienes nos rigen en materia normativa, lo conceptúan, vamos a pasar a las formas de contratación. Entonces, tenemos la primera, muy común, y es de invitación para todos, pues, en el área de este desempeño como odontólogos, ¿cierto? Este desempeño profesional, hacer el servicio social obligatorio. Lo hablo así porque puede que estén presentes en esta charla estudiantes hasta el último semestre o personas recién egresadas que no lo hayan realizado. Y este servicio social obligatorio se define como ese desempeño siempre de una profesión, siempre son afines al área de la salud con un enfoque de carácter social. Es decir, usted va a las comunidades o al lugar donde usted lo habiliten para prestar ese servicio con un carácter social, siempre buscando la forma de ayudar a los menos favorecidos, llamémoslo así, y desenvolverse de manera idónea con sus competencias profesionales.
Pasemos a lo siguiente, que se debe tener muy en cuenta, señores, en el tema de la contratación. Todo el tema de reconocimiento económico, lo que se llaman tasas remunerativas, lo que es ese régimen prestacional durante el servicio social obligatorio, única y exclusivamente lo define la institución a la cual se vincula esa persona. En este caso, la institución a la cual se vincula el odontólogo, que puede ser de derecho privado a derecho público, y tiene una regulación por el Consejo Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio. Entonces, ténganse muy en cuenta este artículo 6 de la Ley 50 de 1981, que dice que única y exclusivamente los dineros que usted reciba por su trabajo ya están definidos según el lugar donde usted se vincula a hacer el servicio social obligatorio. Usted se obliga a hacer el rural que conocemos coloquialmente. Pasamos a la siguiente. Este servicio social obligatorio tiene un marco normativo. Estas son la Ley 50 del 81, Ley 100 del 93, Decreto 2396 de 1981, Ley 10 de 1990, Ley 1164 de 2007. Y tenemos, cierto, estas disposiciones que las voy a pasar pues como de manera somera para decir de que las mismas dicen de que se establece, pues se reglamenta el servicio social obligatorio, de que se establece la manera como se van a distribuir las plazas, de que se establecen los distintos modos de contratación, de que se establece que es un periodo, por un periodo máximo de 1 año. Aquí debemos entrar a definir qué es una AS. Aquí tengo una imagen pues que es muy propia para que ustedes las ubiquen en los distintos municipios de nuestro país, y las AS son instituciones que son prestadoras de servicio de salud que están dentro del Sistema General de Seguridad Social, pero en el subsistema de salud, y que tienen esa función y que están reguladas por el Estado. Básicamente es eso, son los que llaman los hospitales de pueblo, por decirlo así, eso que en las ciudades, en los centros poblados hay demasiadas también. Tienen una naturaleza jurídica, entonces son autónomas administrativamente, tienen su propio patrimonio, tienen personalidad jurídica y son descentralizadas. Ya tienen unos lineamientos porque son creadas por las mismas leyes o por las asambleas o consejos. ¿Por qué es importante hablarle de estas ESES? Porque es el primer lugar que comúnmente como odontólogos tenemos el acercamiento, ¿cierto? Es el primer acercamiento que técnicamente tenemos como odontólogos. Entonces es importante saber a dónde llegamos. Dentro de esa naturaleza jurídica, esos objetivos, ellos tienen única y exclusivamente la prestación de servicios de salud. ¿Y esa naturaleza qué implica? Que a ellos los regula y los controla el Estado. Entonces estamos hablando de ítem de derecho administrativo. Aquí vienen las formas de contratación. Mira lo que dice la resolución 1058 del 23 de marzo del 2010. Esta resolución fue expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y nuevamente hace hincapié con ese tema de reconocimiento económico. Dice que las plazas del servicio social obligatorio son cargos o puestos de trabajo establecidos por instituciones públicas o privadas que permiten 3 tipos de vinculación. Según este tipo de vinculación es el reconocimiento que usted tiene económicamente. Entonces tenemos el primero, legal y reglamentaria, contractual laboral y por prestación de servicios. Vamos a mirar cada una. Legal y reglamentaria. Aquí es cuando usted a través de un nombramiento y una posesión, usted llega como odontólogo rural, le hacen un nombramiento, una posesión y elevan un acta, ¿cierto? Entonces ya usted viene a ser parte de la entidad pública y a gozar de ese rótulo de empleado público. Sigue acá. Este tipo de relaciones son reguladas única y exclusivamente por el derecho administrativo. Entonces usted está bajo los preceptos que rigen al Estado colombiano de manera directa. Y como dicen, mediante un acto administrativo dictado por autoridad competente, usted ya queda nombrado en posesión. Tiene unos derechos, unos regímenes salariales, unos factores salariales que son propios de ese sistema. Aquí los tenemos. Aquí está. Aquí está, ¿cierto? Para quienes presten. Entonces son estos los factores salariales. Tenemos los incrementos por antigüedad, tenemos obviamente el salario, tenemos los gastos. Estos son los poco normales, los pocos conocidos, los poco nombrados, porque vos tenés tu salario, tus vacaciones, tus primas, pero también tenés unos incrementos por antigüedad, tenés gastos de representación, tenés prima técnica, tenés el auxilio de transporte, tenés un auxilio de alimentación, tenés prima por servicios, tenés bonificación por servicios prestados, tenés viáticos percibidos por funcionarios en comisión.
¿Por qué se habla que según el lugar donde uno esté y sea contratado? Porque estas disposiciones varían de región en región. Es decir, en el Caribe colombiano hay una prima que se conoce coloquialmente como la prima de Icotea, y a usted la dan por determinado tiempo en la prestación del servicio durante la Semana Santa. Entonces, mira que hace falta, hace parte como esos factores salariales y que son concomitantes al lugar donde estés. Listo, viene acá, pim, pim, relación legal reglamentaria, listo. Aquí tenemos pues que precisar de manera muy rápida, porque el tiempo es corto, de que el empleado público puede ser de varios tipos: de carrera administrativa, provisional, de libre nombramiento y renovación, de periodo fijo y temporales. Los más comunes son estos de carrera administrativa que han superado un concurso de méritos y un periodo de prueba. Pasamos a la siguiente forma de contratación en el rural, que es la mediante contrato de trabajo. A usted no le hacen ni nombramiento ni posesión, ni le hacen un acta. Usted llega rural y le hacen un contrato de trabajo. Este contrato lo regula ¿qué? El Código Sustantivo del Trabajo. Así de sencillo. Viene por prestación de servicios. Hay una ley que lo tiene regulado, la ley 80 de 1993. Usted llega a ser rural y le hacen un contrato por prestación de servicios. En ningún caso estos contratos le van a generar a usted relación laboral, entre comillas, ¿cierto? En el escrito que le entregan a usted, pero técnicamente eso genera un vínculo definitivo, pues. Vamos aquí. Bueno, los varios tipos, factores salariales. Cuando usted tiene un contrato de trabajo en el servicio social obligatorio, ¿a qué tiene derecho? Normalmente usted tiene que le paguen su salario, se llama salario. Tiene el auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, tiene las vacaciones que se causan cada año y las deben de remunerar, tiene derecho a calzado y vestido labor, es decir, que le entreguen su bata, que le entreguen una pijama antifluidos, que le entreguen unos tenis cómodos, tiene derecho a las primas de servicio, tiene derecho al auxilio de maternidad, tiene derecho al auxilio por enfermedad, tiene derecho a una indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ustedes saben que en el ejercicio de la profesión odontológica es muy fácil tener un accidente. Usted se puede chuzar, usted se puede tropezar con las escalas, usted se le puede caer una lámpara en la cabeza, en fin, hay un número de situaciones que así lo generan y usted tiene derecho a esa indemnización. Tiene derecho al auxilio funerario y tiene derecho a asistencia médica, para que lo tengan en cuenta. Y esta, valga la imagen, la de prestación de servicio, usted no tiene derecho a nada, usted tiene derecho a trabajar y a trabajar bien duro. Se celebran por el término estrictamente indispensable. Usted le dice, usted va a estar aquí a prestación de servicios del 1 de enero al 31 de diciembre y chao. Usted no recibe salario, sino que le entregan unos honorarios en contraprestación por ese servicio. Es la parte más compleja en este tema de contratación de la práctica odontológica, porque tu desempeño profesional es igual e incluso en algunos casos hasta superior al de cualquiera de los vinculados que tiene derecho, a los que nombré, a las vacaciones, a las primas, al pago de la seguridad social, a todo ese tipo de elementos importantes. Ahora vamos a ver, usted termina rural y empieza a buscar trabajo. Hay unas formas de contratación, ¿cierto? Y están establecidas desde el artículo 37 al 47 al 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Los contratos según su forma pueden ser verbales o escritos. Entonces, ¿lo que quiere llegar? De que usted llega a trabajar en una clínica y no firmó nada, pues automáticamente está vinculado, siempre y cuando reúna los 3 elementos esenciales que son prestación personalizada del servicio, subordinación. Prestación personalizada del servicio es que usted coge, se sienta, se pone su gorro, sus gafas y empieza a bolear fresa y atender pacientes. Subordinación es que usted tiene jefes ahí. Usted un jefe le dice, venga, para que me haga agenda de 8 a 12 y de 2 a 6. Ahí está trabajando las 8 horas y le están dando órdenes, aparte de las que le puede dar también pues, la auxiliar. Y por último, usted le están pagando por eso, usted le está recibiendo un salario, entonces están configurando todos los elementos. ¿Cierto? Entonces el hecho de que usted no tenga algo escrito no quiere decir que no exista en materia laboral. Por consiguiente, si es verbal, automáticamente ese contrato se configura a término indefinido, ¿cierto? Y si es escrito, se definen los términos. Ahí tenemos los tipos de contrato. Primero, por forma verbal, escrito, y por duración tenemos el accidental, ocasional o transitorio. Estos son muy cortos. A término fijo, como les dije, a término indefinido. Estos de término indefinido pueden ser inferiores a 1 año o de 1 a 3 años, y por el tiempo que dure la realización de una hora labor. Pero todos estos contratos son laborales. Cuando hablamos de laborales es que usted tiene derecho a todas las prestaciones. Aquí pasamos contrato a término fijo, como les dije, es ser escrito para usted precisar el tiempo
por temas didácticos lo vamos a hacer inferior a un año y de 1 a 3 años. Y con esto quiero que se desvirtúe, ¿cierto? De que por más renovaciones que tiene mi contrato a término fijo inferior a un año o de un año, no quiere decir que va a llegar a indefinido. Eso es un mito, eso nunca va a ocurrir. Usted, el empleador, llega y le dice, si es inferior a un año, con 30 días antes, te voy a renovar o no te voy a renovar. Si te voy a renovar, te establece que no puede ser un periodo inferior a un año. O si va a establecer un periodo inferior a un año, debe de cancelar el anterior, liquidarte y hacer uno nuevo. Si es a término fijo 1 a 3 años, es la misma situación. Usted debe de avisar con 30 días de anticipación si va a seguir o no va a seguir. Si el empleador nunca le dice a usted nada, ese contrato es renovado automáticamente por el mismo tiempo pactado. Es decir, yo llegué a la clínica X, firmé un contrato a término fijo por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Llegó el 31 de diciembre, perdón, del 1 de enero al 1 de enero. Llegó el 2 de enero y nadie me dijo nada. Yo sigo llegando el 2 de enero porque automáticamente estoy otro año. A mí el 4 o 5 no me puede decir, no, se vaya aquí. No, me tienen que respetar mi contrato porque nadie me avisó con los 30 días de antelación, como dice la ley. Entonces, por consiguiente, se renueva. Aquí seguimos. Contrato a término indefinido a un año. Tiene las mismas características que les acabo de decir. Inferior a un año. Aquí hay un punto importante, que es el periodo de prueba. Recuerden que cuando ustedes firman contrato de trabajo, entran a periodo de prueba, para que no se asusten. Si es a un año, tiene 2 meses. La ley dice que es la quinta parte del contrato. Entonces, un contrato a término fijo de 5 meses podrá tener un periodo de prueba máximo de 1 mes. Como decimos, es la quinta parte. Entonces, tengan en cuenta esto con el periodo de prueba, porque ahí es donde le miden ustedes sus capacidades. Tanto el empleador como el trabajador tienen la libertad de decir, sigo o no sigo. Para que no digan, ves que no logré nada en el trabajo. No, y el día que el empleador les diga dentro del periodo de prueba que no lo superaron, ellos deben dar una motivación de las razones por qué. Dice, no era un rendimiento acorde, era muy descuidado, generó muchos accidentes, hubo muchas implicaciones, complicaciones con su desempeño, para con los clientes, para con los pacientes, perdón que diga clientes, pero eso como ya se comercializó la salud, entonces bajo esa línea, él expone y esboza las razones por las cuales usted no puede continuar, para que lo tenga muy en cuenta. Seguimos ya, contrato a término fijo 1 a 3 años, es la misma línea. Voy un poco así rápido por la premura del tiempo. Contrato a término fijo 1 a 3 años. Del empleador a su trabajador, señores, cuando haya relación laboral, ustedes ya terminaron el horario, están contratados en la clínica X. El empleador les tiene que pagar a ustedes salud. Ustedes eligen la EPS a la que a la cual se van a afiliar. El pago de esa EPS es del 12.5%. El empleador paga el 8.5% y usted paga el 4% sobre la base de su salario. Ustedes pueden escoger los beneficiarios que pueden agregar ahí. Les pagan un fondo de pensión, ¿cierto? Ese es el 16%. El empleador paga el 8%, el empleador paga el 12%, perdón, y ustedes pagan el 4%. Es fundamental que le reconozcan esto para su protección y la de sus seres queridos, sobre todo en materia de pensión. ¿Por qué? Porque se tiene esa idea de que no nos vamos a pensionar. Yo creo que es una idea, bueno, que constantemente coge fuerza, ¿verdad? Que cada quien que llegue al cargo de ejecutivo del Estado dicta nuevas políticas para aumentar los periodos de cotización y de tiempo de pensión. Pero válgase muy bien esto. Usted al cotizar a pensión tiene una protección, ¿cierto? ¿En qué consiste esa protección? De que si usted mañana, pasado mañana, le llega a ocurrir algo y lo declaran inválido, usted tiene una pensión de invalidez. Si usted por cosas de la vida fallece, usted tiene la opción, o los seres queridos, las personas que cambian, tienen la opción de pugnar por una pensión de sobrevivientes. Entonces es mejor tenerla que no tenerla. Se están hablando de 1.300 semanas, 1.300 semanas son alrededor de 20 años de trabajo. El tiempo se va volando y cuando uno menos que ya lleva 15, 17 años, uno empezó a trabajar desde los 23, 24, 25 años, súmele 20 años, usted 45, ya que tiene que esperar la edad, 57 mujeres, 62 hombres. Sigue el empleador que más le tiene que dar a ustedes, señores, dotación de calzado y ropa de labor. La ley dice que si usted se gana menos de 2 salarios mínimos, eso es muy fácil, hoy en día el salario mínimo está en 1 millón de pesos. Entonces a mucha gente la contrata por menos de 2 salarios mínimos, ¿qué? 1.800.000, 1.900.000. Ustedes le tienen que dar cada 4 meses su dotación, que es su dotación, la acorde con el trabajo que usted hace,
su visor, su gorro, su bata manga larga, su pijama antifluido, sus tenis cómodos. También le tienen que pagar el subsidio familiar. Eso tiene unas ventajas para las personas que tienen familia y adquieren unos beneficios de tanta amplitud que hasta pueden pensar en créditos de vivienda. El empleador que también debe hacer y lo cubre él netamente los riesgos laborales. Esto es muy importante. Estos riesgos laborales es muy importante que ustedes los tengan, que se los paguen y que les muestren la ARL a la cual los vincularon. Porque si a ustedes les llega a ocurrir algo con ocasión o con el ejercicio de su trabajo, la ARL tienen que entrar a proceder y cubrirles. Como decía, un accidente de trabajo, se me cayó la lámpara, me enterré un chuzo, me enterré una aguja, pues eso genera incapacidad y la ARL te la tiene que cubrir. En el peor de los casos que falleces, en el peor de los casos, creo que el peor es la muerte, en uno de los peores de los casos que quedas inválido por ocasión de tu ejercicio profesional, porque tuviste un daño en los hombros, en tu vista, emocional, en tu columna, a vos la ARL te da una pensión de invalidez que no se desliga de la pensión de vejez. Entonces es súper fundamental que el empleador cubra eso. Si el empleador no paga la ARL, a usted le ocurre algo, usted tiene toda la vocación, toda la fortaleza y todo el derecho a instalar una acción jurídica contra él, porque ahí se configura un tema que se llama la culpa patronal. ¿Qué también le debe reconocer a usted? Las vacaciones. Las vacaciones son 15 días hábiles por cada año de servicio y pueden ser negociables. Hay gente que no sale a vacaciones, pero se las paga. Pero lo ideal es que ustedes disfruten de ese tiempo y que el empleador se los pague, no que los mande para la casa sin un peso. Tenemos que más le dar el subsidio de transporte. Esto no es una utopía. Todos los que se ganen menos de 2 salarios mínimos les tienen que dar el subsidio de transporte. Son 117.717 pesos. Eso está para el año 2022. Y se los tiene que dar, ¿por qué? Porque 2 salarios mínimos son 2 millones. Si yo me gano 800, venga, denme mi auxilio de transporte. Le deben de reconocer las licencias de paternidad y de maternidad. La de maternidad está en 18 semanas y la de paternidad recientemente la establecieron en 2 semanas. Usted tiene para que vaya y disfrute a su menor. Tiene derecho a la prima de servicio. La prima de servicio siempre es medio salario por un semestre o proporcional. Es decir, si yo trabajé de enero a junio, me dan el medio salario. Pero si traje de abril a junio, eso es proporcional. Entonces se hace un cálculo aritmético y se le entrega un dinero, pero causa el derecho. Siempre el auxilio de cesantías se debe consignar cada año, a más tardar el 14 de febrero, que en Estados Unidos es San Valentín. Ahí se deben de consignar las cesantías y se causan cada año y es lo proporcional al salario que usted vengó el año inmediatamente anterior. Y los intereses a las cesantías es una cuenta, es un aritmético donde usted tiene el 12% sobre ese valor de las cesantías. Eso genera un interés y ese se lo entrega a usted directamente, porque estas cesantías van a un fondo que usted reclama posteriormente cuando queda cesante. Contrato de trabajo, entonces aquí están las características. Cuando usted está vinculado, se habla de empleador y trabajador, se habla de salario, se habla de subordinación, se habla de cumplir un horario. Muy importante que tengamos en cuenta estos elementos del contrato de trabajo, porque en el de prestación de servicios técnicamente o en teoría no deben de ser, pero igual ocurren. Tiene derecho a las prestaciones sociales, tiene derecho a la dotación. El trabajador tiene el derecho a que lo afilien a la seguridad social. Él tiene derecho a las vacaciones, tiene derecho a los recargos nocturnos, horas extras dominicales y festivos. El trabajador puede ser sancionado por el empleador. El empleador es bajo su régimen, con un reglamento interno de trabajo que debe tener en la clínica, porque estamos hablando de odontología, debe tener los lineamientos. Y en el contrato que firmó con el odontólogo le debe establecer cuáles son las causales, aparte de las que tiene el Código Sustantivo del Trabajo establecidas, cuáles son las causales para que se dé por terminado el contrato o pueda ser sancionado. El trabajador no puede ausentarse del lugar de trabajo. El trabajador debe cumplir las órdenes de su jefe. Las discusiones o pugnas que se presenten en el empleador y el trabajador lo regula el Código Sustantivo del Trabajo. Si el contrato se termina, tiene derecho a que le expliquen las razones del mismo. Si es con justa causa, a que le hagan unos descargos, un examen previo. Si es sin justa causa, a que le den una indemnización. ¿Cierto? Listo. Y el contrato de prestación de servicios, lo que dice la teoría, es intercontratante y contratista. Usted no le dan salario, le dan unos honorarios. Existe independencia y autonomía en la prestación del servicio. La tarea a la que le asignan a usted la puede realizar directamente usted o la puede realizar un tercero. Miren esto, el contratista no está sujeto a horarios. Esto es lo que dice la teoría.
El contratista ya no tiene derecho sino a trabajar, no le dan prestaciones sociales, no le dan absolutamente nada y peor aún, no puede formar parte del sindicato de la empresa o de la clínica. No tiene derecho a dotación, las herramientas las tiene que poner él, los elementos los tiene que poner él, o sea, ustedes tienen que llevar la presa, las piezas de mano, las resinas. No existe la figura del despido, como les decía, porque en laboral, si lo despiden a usted, sin justa causa lo indemnizan, con justa causa lo tienen que llamar a descargos, si no, terminación unilateral del contrato. El contratista se afilia como independencia y como el que lo contrata no le paga seguridad social, a usted le toca asumir los costos de la misma. No existen obligaciones, o sea, usted está totalmente independiente y desligado. Y por encima también de todas estas cosas, usted no tiene vacaciones remuneradas, usted las saca según su disposición, como dice la prestación de los servicios. No tiene derecho ni a recargos nocturnos, ni dominicales, ni festivos. Como usted no cumple horario, no puede exigir una certificación laboral, como si lo puede exigir cuando usted está vinculado. Usted como vinculado puede exigir la certificación laboral que le digan labor y tiempo desempeñado. Las relaciones jurídicas que se den entre estos las rigen el Código Civil, Comercial o Administrativo según el caso, no como las laborales, que es netamente Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es un contrato por prestación de servicios? Es esto, que usted desarrolla su profesión de manera independiente, sin subordinación, sin nadie que le dé órdenes, sin cumplir su trabajo, pero de manera eficiente dentro de sus momentos definitivos. No tiene relación laboral, todo es de carácter civil, lo que lo regula son las normas civiles. ¿Cierto? ¿Por qué hice este paralelo entre lo que es un contrato por prestación de servicios y un contrato laboral? Porque esta es una modalidad que tiene mucho auge y mucha fuerza por parte de los empleadores o de los dueños de la clínica, que en la mayoría de los casos son administradores, economistas, muy pocos son los que son odontólogos o profesionales de la salud para que tengan conciencia de lo que es esta tarea. ¿A qué quiero llegar? De que lo que es en teoría los contratos de prestación de servicios son una utopía. Todo odontólogo que yo he visto, con el que he tenido relación, que presta sus servicios a través de ese tipo de contrato civil, tiene todo lo laboral. ¿Qué es todo lo laboral? Va y presta su servicio de forma personalizada, ¿cierto? Él coge la fresa, atiende al paciente, lo hace de manera idónea. 2, tiene subordinación, tiene un poco de jefes. El jefe le dice, venís en este horario porque la agenda tuya está de 8 a 12 y de 2 a 6. De lunes a viernes, si me llegan urgencias, aparte de las que tenés, aparte de la agenda que ya tenés programada, si tenés urgencias, me las atendés. Y por último, a vos te dan un dinero por ese trabajo que en los contratos civiles de prestación de servicios lo llaman honorarios. En los laborales se llaman remuneración salarial. ¿Y qué implica eso? Señores, hay un principio en el derecho que se llama la realidad principio de la realidad sobre las formas contractuales. Es decir, si usted mañana se acerca donde un abogado como yo, por ejemplo, o aquí a mi oficina, me cuenta, ve, Sergio, llevo 3 años trabajando por prestación de servicio en esta clínica. Vamos, dame el contrato, un contrato civil. ¿Cómo es tu desempeño? Y me cuenta, no, yo cumplo horario, yo tengo una agenda muy apretada, a mí me toca quedarme tiempo de más, a mí me toca pagar mi seguridad social, a mí me toca hacer... Ahí se está configurando una realidad que es la que ese profesional de odontología vive sobre lo que se contrató, perdón. Entonces, ¿qué? Se hace una demanda exigiendo que se dé ese reconocimiento de todas las prestaciones sociales, de todos esos salarios, de todas esas cesantías, de todos esos intereses a las cesantías durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque usted no estuvo por prestación de servicios. Usted sí tuvo un contrato de prestación de servicios, pero se desempeñó técnicamente de forma laboral. Aquí seguimos, ya vamos a terminar con estos contratos, disque contratos, por desataje, por porcentaje, por eso coloqué el interrogante, esto es para discutirlo. Hay odontólogos que llegan a determinadas clínicas, voy a decir la clínica X. Ah, doctor, usted va a trabajar aquí y le dicen horario, le ponen agenda, le ponen los insumos, le dicen usted va a trabajar aquí según la unidad de hora o la tarea por unidad de tiempo que realice. Es decir, usted hace una resina, le doy un 10%, o por cada resina que usted haga le doy 1.000 pesos, estoy colocando un caso hipotético en valores. Entonces, por cada resina que usted haga, usted va a recibir un porcentaje. O por cada corona que usted ponga, va a recibir este dinero. Entonces, usted está por destajo, por porcentaje, pero lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo es que eso no es un contrato.
Eso es una forma de pagarle a las personas. Cuando usted llegue a una clínica, por esto usted mínimamente, valga la redundancia, le tienen que reconocer el salario mínimo. Es lo mínimo que le deben de reconocer a usted. ¿Por qué? Recuerdan esas definiciones de la Corte Constitucional, de la Asamblea, de la Constitución, de que el trabajo debe ser digno y debe ser para que crezca y se dignifique la profesión, para que la misma se alimente y para que el individuo se desarrolle. Y debe respetar el mínimo vital. En este caso, ¿cuál es el mínimo vital? Ese salario mínimo. Entonces, esto para que entre a pugna, pues yo considero que nosotros como profesionales de la odontología no podemos llegar a una clínica y trabajar por porcentaje sin que tengamos como base el reconocimiento de un salario mínimo que a la fecha está en 1.000.000 de pesos y de la mano de ese salario mínimo tengamos todas las prestaciones que esto conlleva. Aquí está, con eso coloqué esta imagen, una señora que de gran edad trabajando en su máquina, así nos tienen como operarios de máquina. Hágale y ustedes tire fresa, porque entre más fresa tire, mejores podrían ser sus ingresos, ¿cierto? Pero hay que recordar eso, de que se debe establecer como base un salario mínimo. Sobre ese salario mínimo hablamos ya de comisiones y de porcentaje. Aquí viene nuevamente contrato por comisiones. Eso tiene una modalidad muy particular. Aquí lo voy a llevar, porque las comisiones son con el ánimo de que usted lo incentive, de que usted hice muy bien este trabajo, me dieron esta comisión, como se dice popularmente, me dieron esta liguita, entonces voy a aumentar mi productividad. Pero ¿bajo qué línea funciona esto? Son dos líneas, que usted está vinculado mediante contrato de trabajo o está vinculado o está sin vinculación de contrato de trabajo. Cuando está vinculado, usted tiene que cumplir, como les dije, el horario, prestación personalizada del servicio, subordinación y recibir el salario. Entonces, bajo esta modalidad, usted tiene derecho mínimamente al salario mínimo, mínimamente. Y ahí le dan las comisiones, pero nunca puede ser menos que esto. Y se liga a los elementos esenciales del contrato de trabajo: subordinación, prestación personalizada del servicio y remuneración. En el segundo caso, cuando usted es sin contrato de trabajo, usted verá de qué manera realiza la tarea. Entonces, aquí no hay salarios, sino que hay unos honorarios. Y usted no tiene por qué estar cumpliendo agendas, ni tiene que leer órdenes, ni nada. Usted establece, listo, hoy lunes voy a trabajar, voy a llevar a cabo mis actividades de 10 a 12, de 10 a 12 voy a ver cuántas resinas hago, voy a ver cuántas coronas hago, o organizo con los pacientes que ya tengo los horarios, pero que no me los imponga la institución. Si la institución empieza a imponer horarios, ahí volvemos a esa línea de pugna entre contratos de prestación de servicio y contrato laboral. ¿Por qué hablaba yo de esta situación, muchachos? Porque yo en mi condición hoy, gracias a Dios, de fiscal, pues eso es honor, pues, para que no haya nada que a mí me pagan por eso. Yo lo hago con mucho gusto, porque estoy comprometido con el gremio, tan comprometido estoy con el gremio que por eso estoy derecho. Porque nosotros como odontólogos sabemos mucho de salud, pero no sabemos nada de leyes. Y los abogados saben mucho de leyes, pero no saben nada de salud. ¿Cuál es mi objetivo, hombre? Un legado. Dejar establecido para el gremio un salario mínimo para los odontólogos. O sea, todo odontólogo que va a ser contratado en una institución debe tener un salario mínimo. Y les voy a dar una cifra al día de hoy. El salario mínimo está en 1.000.000 de pesos. Todo odontólogo que vayan a contratar en una institución que va a trabajar por 8 horas, mínimamente tiene que tener un salario de 3 millones, para decirlo así, para que no se den esas irregularidades, para que no se dé ese efecto en la calidad, para que no se presenten todas esas vicisitudes que esto conlleva. Ya para cerrar el tema, aquí viene lo de los sindicatos. Los sindicatos desvirtúan esa idea de que el que forma un sindicato es guerrillero o va a acabar con la empresa. Al contrario, los sindicatos se forman para consolidar las empresas, para que éstas crezcan, para proteger los derechos de los trabajadores y para salvaguardarse. Porque a veces los empleadores son muy abusivos y son muy chupasangres, como ustedes bien lo saben, como ustedes bien lo han vivido en la odontología y como yo lo viví también. Está amparado constitucionalmente en el artículo 39 de la Constitución. Por eso yo les hablé al principio de la Asamblea Constituyente, de la Corte Constitucional y del precepto de la Constitución. Si está en la Constitución, ¿por qué va a ser prohibido? ¿Por qué va a ser mal visto si está en la Constitución? Entonces, bajo esos lineamientos que me ampara el Estado Social de Derecho colombiano, yo puedo proceder según las líneas que me digan. ¿Cuáles son esas líneas? Son estas. Con 25 personas se forma un sindicato. 25 personas que estemos en común formamos el sindicato. Lo registramos en el ministerio y ahí ya quedamos configurados como sindicato. Le damos a conocer eso al empleador y el empleador, para que abra los ojos,
le presentamos de manera paralela un pliego de peticiones, ¿cierto? Que se transforma en una convención colectiva, porque nosotros, ¿qué vamos a decir? Señor Pepito Pérez, dueño de la clínica, aquí trabajamos 50 personas, 25 formamos el sindicato, nosotros vemos que usted nos pone a trabajar hasta muy tarde y usted no nos reconoce las horas extras, puede reconocernos horas extras, nosotros tenemos familia, usted no nos da descansos remunerados, nosotros queremos estudiar, usted no nos paga las capacitaciones, nos toca pagarlas a nosotros. Yo tengo hijos que quiero que estudien, ayúdenme con un subsidio para los hijos que estudian. Yo vi ya sus ingresos a final de año que tuvo utilidades por X millones de pesos. Usted no nos compartió las utilidades, siendo que nosotros somos los que las generamos. Entonces tenga en cuenta todas esas situaciones para que usted siga creciendo. Nosotros seguimos produciendo, pero también nos vamos viendo beneficiados de esos dineros que entran. Los tipos de sindicatos son 4 empresas, los propios de la clínica, para decirlo así, de industria o por rama de actividad económica de las mismas clínicas. Por gremio, los odontólogos y por oficios varios, los que no encajan en ninguno de estos 3. Hombre, eso es básicamente pues, la charla del día de hoy. Ahí estoy dispuesto a escuchar pues cualquier inquietud, ahí cumplimos como el tiempo. Gracias, doctor. Muy bien. No, agradecerle pues inicialmente por tan buena presentación. También muy válido lo que usted nos plantea de tener en cuenta la diferencia entre la contratación civil y la contratación laboral, ¿cierto? Pues el contrato laboral con todas las garantías que implica el trabajo digno y decente y la prestación y la contratación civil contemplando pues la prestación de servicios y esa figura eh, perversa en nuestra práctica ontológica, que es el pago por porcentaje, ¿cierto? Que es de por sí una de las prácticas más denigrantes de la profesión y de la práctica ontológica, más pues precarizantes, por así decirlo. En ese sentido, también rescato mucho lo del contrato realidad, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que muchos ejercemos una función misional. Además, la ley 1438 dice que los trabajadores misionales, en eso la salud, no pueden estar contratados por prestación de servicios, sino por contrato laboral, y que muchos incurren en esos contratos realidad. Entonces, por eso nos da miedo, a todos nos da miedo demandar, a todos nos da, pero que esto hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a tejerlo porque las cifras en materia laboral no son las más favorecedoras para nuestros recién graduados, porque también se está dando una concentración de grandes capitales en lo privado, ¿cierto? Las clínicas de grandes superficies, con unas exenciones tributarias, ganando, ¿cierto? Grandes, y vos lo decías ahí, como la distribución de la utilidad, ganando grandes riquezas sin distribuir la utilidad a manos de la precarización y la mercantilización del trabajo digno y decente en la odontología, ¿cierto? También otras cosas como las prácticas que ya la hemos tocado, diferentes prácticas que en una son para la venta de servicios cosméticos y especializados y comprendiendo pues esta especialización como el consumo de tecnologías y los incrementos y las ganancias que le generan a esos dueños de grandes superficies, las dificultades que tienen los prestadores pequeñitos para los asuntos de habilitación. O sea, hay una situación de crisis que también no se puede desconocer, que conllevan que a que muchos empleadores encuentren en la prestación de servicios eh, una manera de apalancar y afianzar todas sus ganancias sin distribuir la utilidad, o dos, salvarse de la crisis, ¿cierto? De la crisis de la habilitación, de los costos y demás. Eso es muy importante. Y tampoco uno puede desconocer que, por ejemplo, la gran mayoría de especialistas han naturalizado la prestación de servicios. O sea, cuando uno se sienta a hablar con un especialista para que él pueda comprender esas ventajas que usted nos trae de un contrato laboral, que no es solamente ganar plata, ¿cierto? Sino las ventajas en materia de seguridad social y el vínculo familiar, ¿cierto? Los subsidios a la educación, una caja de compensación, yo poder irme tranquilo de vacaciones, ¿cierto? Y que sea el dueño de los modos de producción quien me las otorgue. Esas son otras grandes diferencias y muy válidas en ese sentido. Entonces, Doc, yo tengo por acá unas preguntas y se las voy a empezar a hacer aprovechando pues que hay buen público y también agradecer a los asistentes, una de las conferencias con mejor, con mejor asistencia.
por el tema, me imagino pues que a todos nos inquieta mucho. Entonces por acá Nancy Lisset Chaparro dice, buenas tardes, excúseme, hay un par de cosas que has dicho que ella está en desacuerdo, que dice que el profesional del servicio social obligatorio no se puede vincular por orden de prestación de servicios. Dos, un contrato por prestación de servicios no va del 1 de enero al 31 de diciembre. Y tres, el contrato por prestación de servicios debe tener dentro de su costo la estimación del pago de la seguridad social. Doc, ¿qué diría usted a esas preguntas? O se las Perfecto, leo todas y usted las responde, o vamos una a una. si Usted me quedamos una dirá, por una. hágale, sí, El perfecto, servicio de una. social obligatorio sí tiene las tres líneas, legal, reglamentario, por contrato de trabajo y por prestación de servicios. Cualquiera de las tres se la pueden presentar a la persona. ¿Cuál es la idea? La legal y reglamentaria, es la que queremos todos. Que nos nombren, nos posesionen y nos saquen un acto administrativo, pero por prestación de servicios es válido. Los contratos de prestación de servicios se establecen por tiempo. Es que ahí no hay vínculo laboral. Yo necesito, Julián, que me prestes tus servicios. Te necesito de aquí, del 28 de febrero al 28 de marzo. Eso no es ilegal, eso es el servicio. Y necesito que me hagas esta tarea, ya vos verás si la haces. El 28 todo el día, si la haces el 3 de marzo, si vienes el domingo y la haces, ya vos definís. Por eso se llaman contratos de prestación de servicios. Entonces, los términos los establecen entre las partes. Y entonces ya quedamos, lo del servicio social obligatorio, y se puede, pero lo expuse ahí, la ley lo contempló así, ya mucha gente se la han hecho. El contrato de prestación de servicios, esos términos. ¿Y qué fue lo otro? El contrato de prestación de servicios debe tener dentro de su costo la estimación del pago de seguridad social. Sí, se lo pueden precisar, eso es normal, eso no es ilegal. Usted le dicen, va a tener este sueldo, sobre esta base de sueldo, usted a quien contrato, pague la seguridad social. Y yo también le hago una retención en la fuente de este porcentaje, casi siempre es el 10%. Perfecto. Gracias, Doc. Y la otra es, otra pregunta, y si nos pagan, y si no les pagan salud y pensión, puede reclamar después de un tiempo. Yo creo que eso es en la lógica de un contrato realidad. La pregunta que ella realiza, o sea, si no le pagaron salud y pensiones, se puede reclamar, o sea, uno puede mandar retroactivos y así, por el estilo. Toda la vida, tiene 3 años para hacerlo, porque es el término de prescripción. Si usted en 3 años, luego de haber terminado el vínculo, no lo hace, prescribe, o sea, ya no tiene derecho a hacerlo, pero lo puede reclamar. Perfecto, Doc. Otra, si el trabajador vive a 3 cuadras del sitio de trabajo y la ley menciona que debe ser a más de 1 kilómetro, aún así tiene derecho a auxilio de transporte. Muy buena pregunta, eso queda al arbitrio del empleador ya. Si configura de que la casa que hay pegadita, ya queda al arbitrio de él siempre y cuando se gane menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay empleadores que son muy condescendientes y lo aceptan, porque es una forma de auxiliar. Entonces yo me gano un salario mínimo que es 1.000.000 de pesos y vos me ayudas con el auxilio de transporte, eso me genera un bienestar. Creo que la ley tiene establecido eso, que es el arbitrio de él, es como cuando la licencia por calamidad, que dice, no, los del primer orden, los del primer grado. ¿Y qué hace? Que a mí se me murió una tía, pero esa tía fue la que me crió a mí, queda la potestad del empleador. Si el empleador quiere, lo deja a usted ir, si no, no lo deja ir. Perfecto, Doc. Por acá otra opinión. Lamentablemente estas formas de contratación influyen en la misión del sistema de salud, que es mantener la salud y prevenir la enfermedad. Como usted menciona, lo importante es tirar fresa, colocar resinas, extraer conductos, etcétera. Porque eso es lo que vale los sellantes. Control placa, flúor, de trataje, muchos ontólogos no les promueven. Eso entra en contravía con la ética y muchos pierden por eso. Eso es una opinión. La otra es, qué orgullo estar en una charla tan clara del doctor Sergio. Mil gracias. Dalila Alcaraz le agradece, doctor, esa situación. Otra por acá es, buenas tardes, ¿cómo podemos acceder a la grabación de esta charla? La charla nosotros la estamos publicando en comunicaciones en YouTube de la Facultad de Ontología. La idea es que como ya este es el tercer año con este espacio, es generar un pequeño micrositio, por así decirlo, donde ustedes encuentren todo este tipo de ponencias, además que sirve como material de consulta, nos sirve pues también como para ir nutriendo la reflexión y el debate. Otro que hay acá dice, es increíble el manejo amañado de muchas IPS en las formas de contratación por prestación de servicios o pagos por porcentaje que son denigrantes y explotadores. Lamentablemente con. Bueno, ahí no terminó. Buenas tardes, ¿cómo podemos acceder a la grabación? Ya les conté. Lamentablemente somos como almas solitarias encerrados en un consultorio
o con el temor a denunciar porque te destituyen. Si no volamos unidos como gremio, seguimos de mercaderes de la salud, nos desplumen como lo están haciendo. Buenas tardes, cordial saludo, excelente charla, bendiciones. Doc, yo diría algo como, y usted que lo toma el sindicato, por ejemplo, yo que hago parte, yo soy el fiscal del sindicato gremial de odontólogos, y muy bonito que usted haga este llamado, porque realmente la organización que tiene dientes para poder pelear esto laboralmente son los sindicatos, porque nuestro gremio tiene la FOC, ¿cierto? Que es un ente consultor que tiene mucha historia y relevancia en cuanto a los tribunales de ética, en el arbitramiento y el asesoramiento al ministerio. Tenemos el colegio que regula el talento humano, pero no teníamos una figura que defienda el trabajo digno y decente. Existe un sindicato gremial de odontólogos en Colombia, tenemos un año, no ha sido fácil porque les cuento, esto, por ejemplo, esta franja y este espacio nació primero con la motivación de que el gremio se fortaleciera, porque somos un gremio apático, somos un gremio desunido, somos un gremio que nos sacamos a sí mismos. Hay personas que no, Individualista. exacto, que nos nombran como ontófagos, comemos ontólogos de sí mismos, somos muy individualistas y competitivos. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a trabajar. Hay cosas, por ejemplo, ahorita como la resolución 2192, que ya incorpora la periodoncia, la ortodoncia, la prostodoncia en el plan de beneficios, que eso no va a cambiar porque eso es ampliar el derecho fundamental a la salud en su componente bucal y el Estado no se puede tirar para atrás, pero que si los odontólogos como gremio no están ahí a la expectativa, están ahí trabajando, están participando, la implementación puede ser más riesgosa para, para todas esas personas que tienen incertidumbres, preocupaciones desde la práctica privada, desde la competencia y el gran mercado que tenemos. Por ejemplo, también el alto incremento de especialistas y la concentración en las ciudades. O sea, hay un sinfín de problemáticas que si nosotros como gremio no logramos trabajar, no vamos a salir adelante. Por ejemplo, la propuesta del doctor Sergio me parece espectacular, la de al menos dejar como un mínimo garantizado para la práctica odontológica y empezar a promover. No podemos tener miedo a demandar, porque si no nosotros vamos a seguir en el mismo sentido. Entonces la invitación en ese sentido es a rodear las agremiaciones, la FOC, el colegio, el sindicato apenas están haciendo, no ha sido fácil. Como dice el doctor, nosotros somos ad honorem, todos somos ad honorem porque, pues, o sea, no hay ninguna organización que tenga pues la fuerza como para uno decir que sería lo bueno que sus cuadros, que las personas que están representándolos pudieran vivir dignamente también de ello, porque es justo y válido, pero que no, que ahorita nos toca de la suma, de los tiempos que tenemos, dedicarle con esto. Entonces la idea es que hay que sumar y no quedarnos solamente en la queja, eso es muy importante, pasar de la queja a la acción, porque uno cuando hace este tipo de eventos o espacios, recolecta un montón de quejas, recolecta situaciones que ya están documentadas académicamente, por así decirlo, que ya tienen soporte, que claramente están sistematizadas, pero nos seguimos quedando en la queja. Por ejemplo, una experiencia que yo les quiero compartir es cuando conformamos el sindicato, todo el mundo estaba preocupado porque le cerraron los servicios y quería tener voz y voto porque el ministerio no los escuchó. Volvieron a abrir los servicios y a la gente se le olvidó que el gremio está golpeado, que tenemos precarización laboral, explotación laboral, dificultades para habilitación del servicio, una competencia desmedida y desequilibrada en las lógicas del mercado como nos la propone el sistema de salud. Entonces, no es fácil, no es fácil y eso es importante hacerlo. Doc, de pronto, algunas palabras o si alguien quiere escribir o tomar el micrófono, también válido para este momento, Doc. Bueno, Julián, no, su intervención siempre muy bien fundamentada, muy bien motivada, hombre. Lo felicito y exalto eso. Resumen de una forma muy sólida lo que acabamos de conversar. Y reitero que mi objetivo como Sergio Sánchez Salazar, como odontólogo de abogado, por eso me formé, independiente de los réditos que pueda o no tener, eso es algo muy indistinto. Busco un legado para este gremio, busco un legado para esta profesión, que fue mi primera carrera, que la hice con ese gusto, con ese romanticismo,
pues vivía enamorado de poder hacer sonrisas y hacer felices a las personas dentro de su salud oral, que es algo, un tema integral del componente humano. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese concepto, seguiré en pie de lucha, hombre, y estoy aquí con los brazos abiertos. Aquí tienen mi oficina, mi grupo de trabajo, que aparte de ser un grupo de trabajo son mis amigos, para que cuenten con nosotros con cualquier asesoría de acompañamiento y disipar cualquier duda. Fundamental es, hombre, Julián, sigo en pie de lucha con eso, de dejar ese legado, uno, de que el gremio se unifique y se consolida un sindicato, y dos, ese mínimo, que se reconozca ese salario mínimo para el odontólogo, y que bajo esa premisa, quien quiera, sí o sí, contratar un odontólogo, sea bajo esa modalidad. Ahí me sumo a lo que en su momento hicieron los anestesiólogos. Se dieron su pela, se dieron su pelas y aguantaron los voltajes que todo eso conllevó. Y hoy son un gremio sólido que tiene ya definidas esas directrices y de ahí no se bajan. Muchas gracias por el espacio. Reitero, Doc, estoy otra aquí presto preguntita. y atento. Sí. Mira, por acá que es bueno desmitificar esto. Cumplir horario o rendir informes no implica necesariamente relación de subordinación, sino una relación de coordinación propia de los contratos de prestación de servicios. Hombre, eso hay que entrarlo a discutir, porque es que los elementos esenciales son tres. Si se reúne uno, no se habla de realidad. Recordemos que los tres elementos son la prestación personalizada del servicio, dos, la subordinación bajo todos los elementos, y tres, la remuneración por esa prestación del servicio. Es de recordar que en el derecho todo hecho debe ser demostrado. Si usted me está diciendo a mí de que lo mandan, usted me tiene que demostrar aquí con testigos, con agendas en mano de que usted está cumpliendo horarios, de que usted está cumpliendo órdenes. ¿Cómo le muestro yo a la persona que estoy cumpliendo horario? Le saco de mi computador, o si es físico, las agendas de 8 a 12, de 2 a 6. Eso no es un horario. Eso es un horario de lunes a viernes. Y los sábados 4 horas, ahí estoy haciendo alrededor de las 48 horas semanales que tiene establecido la ley. Entonces, no hay subordinación. Si ya a mí, aparte de que estoy cumpliendo horario, el jefe me está pidiendo a mi informe de estadística y me está pidiendo datos adicionales, eso no es subordinación, no me está dando órdenes. Al pedirme y peticionarme no me está dando una orden. Entonces vamos a mirar todo eso en conjunto con los otros elementos, prestación personalizada y el reconocimiento económico, que es el salario. ¿Cierto? Si se dan los tres elementos, estamos hablando de un contrato realidad. Doc, yo le sumaría a la subordinación que es muy importante tener en cuenta que el código de ética dice que el profesional de odontología debe destinar el tiempo necesario para atender de manera adecuada a una persona, y por subordinación la persona tiene tiempos de consulta. O sea, cuando a nosotros nos ponen atienda pacientes cada 20 minutos, su autonomía profesional ya está siendo sometida a la subordinación de un superior. Así es. O el simple hecho que usted en un WhatsApp le mande y le digan, mañana usted tiene que estar a las 8 en la clínica. Excelente, eso es. Es que hay Así muchas es. formas de probarlo. Yo creo que no nos podemos, y por eso decía desmitificarnos, quedarnos en tratar de explicar o de naturalizar la prestación de servicios. Ya la Excelente. prestación de servicios La estamos está... justificando, la estamos viendo Ujú, muy natural y muy paisaje, como se habla comúnmente. exacto. Y no podemos naturalizar eso. Es comprensible que para la crisis y para muchos es necesaria, pero ese no es la manera la adecuada. La manera adecuada es generar trabajo digno y decente, no solamente para los empleados, también para los empleadores, y eso implica también asuntos tributarios, creación de empresas, un sinfín de cosas, pero por eso no podemos caer en eso, como dice el doctor Sergio, dejar del paisaje o que haga parte del paisajismo la prestación de servicios, cuando claramente la práctica ontológica es que es imposible que una persona en la práctica ontológica que esté contratada no cumpla las funciones de un contrato laboral. Es imposible. Es imposible. Uh-huh. Es Entonces, imposible. Es tremendo, sí. O sea, eso básicamente todo lo están bajo esa línea. Eso es tremendo. eso es muy difícil el que diga yo llego a esta hora a la clínica, voy a atender Sí. los pacientes. Para que fuera prestación de servicios, yo digo, yo llego a las 10, voy a atender un paciente una hora no más. Y les paso la cuenta de cobro y ya ustedes me pagan. Eso es una prestación de servicios, pero es difícil. En la lógica de este sistema,
cuando nos tienen indicadores de productividad, indicadores de tiempo, contención del gasto, o sea, las mismas IPS y los empleadores que tengan un contrato están limitados, entonces tiene que haber un ejercicio de subordinación para cumplir con metas y requisitos de productividad. Julián, agravando el tema de la prestación de servicios, hombre, desafortunadamente el ejercicio profesional de la odontología está sometido a todos los factores de riesgo, ¿cierto? Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos no tenés una afiliación a una ARL, más adelante, después de determinados años de ejercicio, empiezas a presentar limitaciones, como normalmente y frecuentemente ocurre túnel carpiano, bursitis, escoliosis. ¿Quién te va a reconocer eso? ¿Quién te va a responder por eso? Entonces vos entraste a una clínica sano y saliste de una clínica enfermo. ¿Quién te va a reconocer eso si estás por prestación de servicio y nunca te pagaron ARL, nunca te hicieron un seguimiento, nunca te hicieron un acompañamiento? Eso va en contra de la dignificación del trabajo que les puse ahí en la parte inicial de la Constitución. Doc, yo le sumaría la práctica que ahorita se hace con los especialistas, el maleteo. O sea, un especialista se puede hacer 1 millón, 2 millones diarios, por así decirlo, no son cifras pues reales, pero sí puede hacerse algo, pero trabaja 7 horas, 8 horas, se autoexplota. Y cuando ya vaya a llegar a una edad de adulta pues mayor, ya 60, 70 años, se lo acaba de nombrar, todo ese sinfín de riesgos en salud ocupacional que no fueron contemplados, asegurados y con seguimiento, se le van a expresar a la persona y van a llegar a personas que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado personas que no pagan pensiones, personas que están en el régimen subsidiado, personas que están como beneficiarias de otro. Entonces hay un sinfín de situaciones en la seguridad social que para eso se creó, que para cuando la seguridad social se creó para que las empresas no producieran su fuerza de productividad y en ese sentido las personas que se enferman o que dieron toda su fuerza tengan una pensión digna en su vejez. Entonces, esa es la lógica de la seguridad social y se fue ampliando para la familia y demás. Que nosotros no tengamos estas garantías de la seguridad social implica que de aquí a, no lo estamos viendo, pero de aquí a 40 o 50 años vamos a tener un sinfín de especialistas con un montón de problemas de salud ocupacional, ¿cierto? Con enfermedades de columna, de vista, de túnel del carpo, auditivas, estrés, que eso también se somatiza en el cuerpo y que realmente si no tuvieron una educación económica constante, sino que manejaron una economía cotidiana de tienda de barrio, que es lo que entra y sale, no van a asegurar un futuro en materia de vejez, ¿cierto? Que para eso son las pensiones y el tema de los riesgos laborales. Entonces, por eso es tan importante todo esto y empezar a desmitificar situaciones que para nosotros se hacen cuenta del paisaje que ahorita lo damos y nos pasó con la pandemia. El odontólogo puede dar toda su fuerza de trabajo, pero usted puede llegar al estado en decirle en algún momento y no va a ejercer o no puede trabajar. ¿Qué pasó? Que eso fue lo que pasó. Quienes tenían seguridad social, claro, el Estado, la empresa les garantizó un salario y en su casa mientras estaba teletrabajando. Quienes no, ¿qué tuvieron que hacer? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. No solamente ver la coyuntura actual, sino ver también la crisis a futuro. Es eso, Doc. Yo tomo palabras del doctor Alejandro Botero. En el último encuentro manifestó, debemos de crear un monstruo al que le tengan miedo. Pero ese monstruo se forma con cada uno de nosotros, cada uno integrándose. Se forma un monstruo, le tienen miedo. Y créame que ahí no nos baja nadie. Ahí tenemos el ejemplo de los anestesiólogos. Así es, Doc. Doc, yo creo pues que no hay nadie más, nadie abrió el micrófono ni nos escribió. Entonces, agradecerle a usted por este espacio, por tan valiosos aportes, una conferencia muy necesaria y pertinente. Espero poder seguir compartiendo con usted en otros espacios y agradecerles a nuestros asistentes también por su participación y su escucha. Muchas gracias. No, Se quiere gracias a ya ustedes. para despedir. Ajá, para despedirse, Doc. Sí. Muchas gracias a todos, hombre, doctor Julián. Estoy aquí atento, presto en lo que les pueda colaborar. Ahí reitero, pues, más allá de la publicidad, esos son mis datos, esta es mi oficina y estamos para servirles absolutamente a todos, hombre. Con todo el Muchas gusto y gracias, con todo Doc. el cariño. Listo. Que Pues un esté muy abrazo bien. para todos los que participaron. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda y cualquier inquietud, reitero, aquí estoy.
Ve, Doc, aquí sale una última pregunta, puedo aprovecharlo. Adelante, ¿Con claro, 20 bienvenida. horas semanales también es contrato de trabajo? ¿Cómo fue, perdón? ¿Con 20 horas semanales también es contrato de trabajo? Si usted está cumpliendo horario, Ajá, si cumple recuerde, las tres. Ajá. si está cumpliendo horario, también, porque hay contratos, imagínate que en materia laboral hay contratos por hora y hay contratos de medio tiempo. Entonces ahí se puede configurar. Recuerde que es la subordinación, prestación personalizada del servicio y la remuneración. Para que lo tengamos en cuenta que se suman todos esos elementos. Perfecto, Doc. Ahora sí, lo, lo dejo para que pueda descansar también y agradecerles a todas y todas por su participación. No, Que un estén abrazo, muy que bien. estén muy bien. Gracias.